Subestimaron a este hombre, lo descartaron y lo trataron como un tonto, hasta que expuso un fraude legal justo frente al juez. La sala del tribunal ya estaba en su contra antes de que siquiera hablara. Jared Callewa dio un paso adelante, su traje un poco desgastado, su corbata ligeramente desalineada, pero su postura era firme. No era abogado, nunca afirmó serlo. Solo era un hombre que se negaba a permitir que la casa de su abuela fuera robada por una máquina corporativa que veía a las personas como simples números en una hoja de balance. El juez Walter Grayson miró por encima de sus gafas, las comisuras de su boca se torcieron en algo que no era del todo una sonrisa, pero tampoco estaba lejos de serlo. Se recostó en su silla, golpeando ligeramente el mazo sobre el estrado. ¿Se representará usted mismo, señor Callewa? La pregunta goteaba con diversión. Jared sostuvo su mirada. Sí, su señoría. Una risa se escuchó desde el otro lado de la sala. Brice Sterling, el abogado opositor, ajustó sus gemelos con una facilidad deliberada. Un bulldog corporativo con un historial de aplastar a los pequeños demandados. Sterling estaba aquí para hacer lo que mejor sabía hacer, ganar. Y Jared ni siquiera era un desafío. Esto será rápido, murmuró Sterling a su asistente, quien le devolvió una sonrisa cómplice. Jared lo escuchó. Se suponía que debía escucharlo. Ese era el punto. Pero mantuvo el rostro impasible. Lo habían menospreciado antes. Sabía lo que se sentía ser descartado, subestimado. Por eso estaba allí. El juez dejó escapar un suspiro mientras hojeaba un expediente. Esto es una disputa de propiedad, ¿correcto? ¿Una impugnación de ejecución hipotecaria? Jared asintió. Sí, señor. La casa de mi abuela. Grayson apenas lo miró. ¿Y usted cree que puede argumentar este caso contra un abogado experimentado como el señor Sterling? Jared no pestañeó. No lo creo, su señoría. Lo sé. La sala se quedó en silencio. Se escucharon algunas risas apagadas desde el lado corporativo de la sala, pero también había algo más. Algo no dicho. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien inesperado se niega a retroceder. El juez Grayson sacudió la cabeza. Muy bien, continuemos. Pero Jared no estaba allí solo para argumentar. Estaba allí para ganar. Y ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. Pero el escepticismo del juez era solo el comienzo. El verdadero desafío estaba a punto de venir del hombre sentado al otro lado del pasillo. Aquel que creía que Jared ya había perdido. Brice Sterling ajustó su corbata con una sonrisa de suficiencia. Este era su terreno de juego. El tribunal. Las reglas. La estrategia. Había aplastado a docenas como Jared Callewa antes. Un hombre sin título, sin bufete que lo respaldara, sin experiencia. Esto no era un caso. Era un calentamiento. El juez Grayson exhaló bruscamente, frotándose la sien. Señor Sterling, puede proceder con su declaración de apertura. Sterling se levantó con una facilidad ensayada, abotonándose la chaqueta mientras se acercaba al jurado. Su voz era suave, confiada. Damas y caballeros, este caso es simple. Hizo un gesto hacia Jared sin siquiera mirarlo. Aquí tenemos a un hombre que se niega a aceptar la realidad. La propiedad en cuestión fue adquirida legalmente por mi cliente a través de una ejecución hipotecaria legítima. La ley es clara. Los hechos son irrefutables. Hizo una pausa calculada, se giró lentamente y luego encogió los hombros con naturalidad. Simpatizo con él. Perder una casa es doloroso. Pero el dolor no anula la responsabilidad legal. Los números no mienten. Asintió una vez hacia el juez y luego tomó asiento, con las manos entrelazadas como si el caso ya estuviera resuelto. Jared permaneció inmóvil, impasible. Lo había esperado. Pero al levantarse de su asiento, captó cómo el juez Grayson se recostaba en su silla con los brazos cruzados, como alguien que miraba algo en lo que no creía que valiera la pena invertir su tiempo. Su señoría, damas y caballeros. Jared aclaró la garganta, su voz firme. El señor Sterling tiene razón en una cosa, la ley es clara. La pregunta es, ¿su cliente realmente la siguió? Un destello de irritación cruzó el rostro de Sterling. Jared continuó. He pasado los últimos 6 meses estudiando cada caso, cada estatuto, cada vacío legal que los bancos y las corporaciones utilizan para arrebatarle sus hogares a las familias. Y encontré algo. El juez Grayson levantó una ceja. ¿Algo?
Jared asintió. Sí. Y lo cambia todo. Sterling soltó una risa contenida. Oh, esto será bueno. Jared lo ignoró y, en cambio, se dirigió al juez. Antes de comenzar, su señoría, me gustaría presentar una solicitud oficial de descubrimiento de pruebas, porque tengo razones para creer que el demandante está ocultando algo. La sala del tribunal se agitó. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, su expresión menos divertida ahora. ¿Ocultando qué, señor Calewa? La mirada de Jared se fijó en Sterling. Fraude. Y en ese instante, la sala dejó de reír. La palabra fraude quedó suspendida en el aire como una mecha encendida lentamente. La sonrisa de Sterling se desvaneció y, por primera vez, el juez Grayson le dio a Jared algo más que una mirada fugaz. ¿Fraude? La voz del juez llevaba un tono de escepticismo, pero también algo más. ¿Curiosidad? Jared asintió. Sí, su señoría. Creo que la ejecución hipotecaria de la casa de mi abuela se basó en documentos falsificados. Y puedo probarlo, si se me permite solicitar un descubrimiento completo. Sterling soltó un suspiro brusco, sacudiendo la cabeza. Su señoría, esto es absurdo. Una acusación infundada destinada a retrasar lo inevitable. La propiedad fue embargada bajo procedimientos estándar de ejecución hipotecaria. Jared ladeó la cabeza. ¿Estándar? Dio un paso adelante, su voz firme. Dígame, señor Sterling, ¿qué tan estándar es que un banco ejecute una hipoteca cuando los documentos originales contienen dos firmas distintas de la misma persona? Se escucharon murmullos en la sala. La mandíbula de Sterling se tensó. ¿De qué está hablando? Jared sacó de su carpeta 2 copias del acuerdo hipotecario original. Caminó hacia el alguacil y se los entregó al juez. Estos son 2 ejemplares del mismo documento, su señoría. Uno de la presentación inicial y otro de una modificación posterior. Si observa las firmas, notará que no coinciden. El juez Grayson se inclinó, escaneando los papeles. Su frente se frunció. Jared continuó. No soy un experto, pero conozco la firma de mi abuela. Y esa segunda, no es la suya. El juez hojeó los documentos, su expresión pasando de indiferente a concentrada. Miró a Sterling. Señor Sterling, ¿tiene una explicación para esto? Sterling carraspeó. Su señoría, esto es un intento de desviar la cuestión. Las firmas pueden cambiar con el tiempo. Jared no cedió. Tal vez. Pero esa segunda firma es de un documento presentado solo 3 meses después del original. ¿Y si las compara lado a lado? Señaló los papeles en la mano del juez. Verá que no solo son completamente diferentes, sino que la segunda fue firmada un día después de que mi abuela fuera hospitalizada por un derrame cerebral. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el jurado se inclinó hacia adelante. El juez Grayson volvió a mirar a Sterling, su tono más firme ahora. Señor Sterling, ¿su cliente tiene los documentos originales firmados en archivo? Sterling vaciló. Fue rápido, apenas perceptible, pero Jared lo notó. Y el juez también. Nosotros, necesitaríamos tiempo para recuperarlos, su señoría. Jared sonrió. Está bien. Esperaré. El silencio en la sala ya no era solo intriga. Era duda. Pero Jared no estaba allí solo para señalar inconsistencias. Estaba allí para desmontarlas, pieza por pieza. Y esto era solo el comienzo. El juez Grayson exhaló por la nariz, hojeando los documentos de nuevo. Sus ojos se movían entre las firmas desiguales, sus dedos golpeaban el estrado con un ritmo pensativo. El juez que al principio estaba seguro de la incompetencia de Jared ahora parecía interesado. Sterling, sin embargo, intentaba desesperadamente recuperar el control. Su señoría, estos documentos no cambian el núcleo del caso. El acusado está buscando cualquier excusa para retrasar el resultado inevitable. El banco siguió el proceso legal, y eso es lo que importa. Jared dejó que sus palabras flotaran en el aire antes de hablar. ¿Siguieron el proceso legal? Sacudió la cabeza levemente. Señor Sterling, ¿sabe siquiera de quién compró su cliente esta deuda? Sterling parpadeó. ¿Qué tiene que ver eso con? Jared se giró hacia el juez. Su señoría, la hipoteca fue vendida 3 veces antes de llegar al prestamista actual. 3 transferencias separadas. Pero los documentos de transferencia. Se detuvo, sacó otro documento de su carpeta y se lo entregó al alguacil.
Aquí es donde se pone interesante. El juez Grayson tomó los papeles y los examinó. Su mandíbula se tensó. Jared continuó. Cada vez que un préstamo cambia de manos, debe ir acompañado de un endoso, una transferencia oficial de un prestamista al siguiente. Hizo una pausa. Pero si mira con atención. Sterling se removió incómodo en su asiento. Las cejas del juez Grayson se fruncieron. No hay firma en la última transferencia. Jared asintió. Exactamente. Lo que significa que la última empresa no tenía ningún derecho legal a ejecutar la hipoteca de la casa de mi abuela. Y el banco que sí lo tenía. Hizo una pausa dramática. Nunca fue realmente el dueño del préstamo en primer lugar. Un murmullo contenido recorrió la sala. El aire se volvió denso con la creciente tensión. Sterling se inclinó hacia adelante, su voz más tensa. Su señoría, esto es. El juez Grayson lo interrumpió. Esto es un problema. Jared inhaló lentamente. Los tenía exactamente donde quería. Lo habían subestimado. Se habían burlado de él. Pero ahora, ya no se reían. Exponer el fraude era una cosa. Probar la intención era otra. Y ahí era donde Jared estaba a punto de golpearlos con más fuerza. El rostro de Sterling había perdido toda arrogancia. La confianza con la que había comenzado el juicio se estaba resquebrajando. Y Jared lo veía. El hombre que trató el caso como una simple formalidad ahora estaba desesperado por recuperar el control. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, su tono afilado. Señor Sterling, supongo que su cliente tiene una explicación para por qué esta hipoteca fue transferida sin el endoso correspondiente. Sterling titubeó. Su señoría, yo, necesitaría consultar con mi cliente antes de hacer una declaración sobre eso. Jared ladeó la cabeza. ¿Se refiere al mismo cliente que ha estado presentando documentos legalmente cuestionables en múltiples casos de ejecución hipotecaria exactamente como este? Sterling giró su mirada bruscamente hacia él. Eso es una acusación escandalosa. Jared no parpadeó. ¿Lo es? Porque me tomé la libertad de investigar el historial de ejecuciones hipotecarias de su cliente. Resulta que la casa de mi abuela no es la única que adquirieron bajo estas circunstancias exactas. Sacó otro documento. Otra prueba. Se la entregó al juez. El juez Grayson hojeó los papeles, su expresión se oscureció. Exhaló lentamente y miró a Sterling. Este caso ya no parece tan simple como usted sugirió. La mandíbula de Sterling se tensó. Pero antes de que pudiera hablar, Jared presionó aún más. Su señoría, me gustaría llamar a un testigo. Grayson lo miró fijamente. ¿Un testigo? Jared asintió. Sí. La persona que certificó la segunda firma hipotecaria. La que creo que fue falsificada. Se escuchó un jadeo ahogado en la galería. Esto ya no era solo un problema de papeleo perdido. Jared estaba a punto de traer a alguien que podía desmantelar el caso entero. Sterling se puso de pie de inmediato. Su señoría, esto es altamente irregular. Este testigo no fue revelado con antelación. Jared se volvió hacia él, su voz pareja. Eso es porque la localicé recién ayer. Hizo una pausa, dejando que el suspenso se extendiera. Y lo que me dijo, cambia todo. El juez Grayson lo estudió, luego miró a Sterling. Lo permitiré. Sterling se tensó. Sabía que el caso ya no iba en su dirección. Pero Jared aún tenía su golpe final preparado. Porque el testigo no era cualquier notario. Era la única persona que podía hacer estallar el caso. La puerta trasera de la sala del tribunal se abrió con un crujido. Una mujer entró. Linda Mears, notaria pública, lucía tensa mientras avanzaba hacia el estrado. Ajustó sus gafas, sus dedos se aferraban al barandal. El juez Grayson asintió. Diga su nombre completo y su ocupación para el registro. Ella aclaró la garganta. Linda Mears. Soy notaria pública certificada. Jared se puso de pie, su voz firme pero calmada. Señorita Mears, ¿recuerda haber certificado la segunda modificación de la hipoteca de mi abuela, Alma Calewa? Linda vaciló, echando un vistazo a Sterling. Yo, sí. Jared asintió. ¿Y estuvo presente cuando ella firmó el documento? Otra pausa. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Sterling se removió en su asiento. Jared esperó. Finalmente, Linda exhaló. No. No estuve presente. Un murmullo recorrió la sala.
Los ojos del juez Grayson se afilaron. Jared siguió adelante. Señorita Mears, ¿vio a alguien más firmar en su nombre? Ella tragó saliva, su voz apenas un susurro. No. Jared dio un paso adelante. Entonces, ¿cómo se certificó el documento? Las manos de Linda temblaban ligeramente. Me lo entregó un representante del banco. Me dijeron que ya estaba firmado y que solo necesitaban mi sello. La sala explotó en murmullos. Acababa de admitir que el documento fue certificado sin verificación adecuada. Eso hacía que toda la ejecución hipotecaria fuera ilegal. Sterling se levantó de golpe. Objeción, su señoría. Esto es un testimonio de oídas. El juez Grayson levantó una mano, deteniéndolo. Denegada. Su tono ya no tenía paciencia. Se giró hacia Linda. Señorita Mears, ¿entiende las implicaciones legales de lo que acaba de decir? Ella asintió, con los ojos vidriosos. Sí, señor. Yo, no lo sabía en ese momento, pero debía haberlo sabido. Sterling se dejó caer en su asiento, pasándose una mano por el rostro. Sabía que todo había terminado. Jared se volvió al juez. Su señoría, dado este testimonio, la firma falsificada y la falta de endosos en la transferencia de la hipoteca, solicito que se anule esta ejecución hipotecaria. Hizo una pausa. La casa de mi abuela fue tomada mediante fraude, y ahora la evidencia está justo frente a usted. Silencio. El juez Grayson exhaló lentamente y golpeó su mazo. El tribunal falla a favor del acusado. La ejecución hipotecaria queda anulada. La propiedad debe ser devuelta de inmediato. Jared dejó salir el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Había ganado.